Hola, buenas noches. Bienvenidos a Ronda de Editores. En un país que muestra una realidad económica profundamente compleja, pero que además va a ser uno de los temas que vamos a discutir hoy con un grupo de invitados realmente de primerísimo nivel, como todos los lunes, pero que da lugar a nuevos espacios de debate, y uno de ellos tiene que ver con los anuncios que ha hecho hoy el presidente de la Nación vinculados al rediseño del rol de las Fuerzas Armadas. Un tema que seguramente va a producir muchísimas polémicas, va a ser uno de los temas centrales que vamos a analizar hoy, y también está el tema del aborto, que tiene permanentes idas y vueltas, presiones políticas, religiosas, escándalos incluso en puestas en escena en la ciudad de Rafaela. Hoy salió una impugnación bastante insólita, vamos a hablar de este tema, al ministro Rubinstein, pero ya les voy a presentar a mis invitados. Daniel Fernández Canedo, periodista especializado en economía, Diario Clarín. Gracias, Clara, gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Esto lo vamos a tratar en el segundo bloque, pero tenía un artículo que decía, bajamos el déficit, hay dólares, pero se necesita otra cosa. Sí, sí. Es un misterio esto que has escrito. Sí, bueno, me parece que hay bastantes argumentos que indican que es así. Sergio Supo, secretario de redacción del diario La Nación, has escrito sobre el tema aborto, va a ser uno de los temas que vamos a tratar en este primer bloque, y decís que es un disparador de conflicto, ¿no? El tema, más allá de la votación. Sí, yo creo que va a dejar una secuela importante en materia política, más allá del resultado de la votación final del Senado, eventualmente el regreso del proyecto a diputados. Está dejando grietas políticas dentro del propio oficialismo, dentro de la sociedad, en la relación siempre importante de un gobierno con la iglesia, etcétera. Hay una serie de secuelas significativas. David Cufré, su jefe de sección económica de Página 12, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Vos también escribiste un artículo con un título muy sugestivo. Sí. Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. No sí, habla de la economía, ¿no? De la economía y de los dólares, y de la fuga de divisas, y de la pérdida de reservas del Banco Central, que ahí básicamente después lo hablaremos, pero lo que planteo... ¿Te preocupa ese tema? Y sí, porque si seguimos con esta dinámica de pérdida de reservas tan fuerte, es cuestión de tiempo hasta que la cosa se ponga otra vez muy, muy difícil, ¿no? Muy tensa. También está con nosotros Elizabeth Pejer, también pronunciado, sí, alemán, sí. me dijiste, editora de Política y Opinión del diario El Cronista. Has escrito artículos muy interesantes sobre cómo está la situación de la CGT, una CGT que se va a encontrar con la señora Lagarde. Se iba a encontrar, por ahora parece que no va a haber reunión. ¿Todavía? Ah, ¿no? Aparentemente va a haber una reunión con algunos colaboradores del fondo, algunos funcionarios del fondo durante el mes de septiembre, pero bueno, todo muy vinculado a lo que es el conflicto social y la preocupación creciente que hay en los gremios de la mano de lo que está sucediendo claramente en el escenario económico, ¿no? Y las dificultades económicas. Y le damos la bienvenida a Carlos Russo, jefe de redacción del Tribuno de Salta. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. ¿Cuántos temas, no? Sí, sí, demasiado. Sergio, este tema de las Fuerzas Armadas, un nuevo debate se dispone porque además cambia el rol, ese rol que venía teniendo desde hace mucho tiempo, con objetivos totalmente distintos ahora. Sí, hay algunos que dicen que también debería modificarse la ley, que en su momento hace ya 3 décadas fijó una normativa sobre el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, una normativa bastante restrictiva respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, muy a propósito de la secuela de la dictadura militar. Claramente va a haber debate, ya hay una discusión interna dentro del gobierno, dentro de Cambiemos. Dentro del gobierno. Dentro de Cambiemos no hay una sola posición sobre la cuestión, más allá de que naturalmente hoy se presentó el proyecto y dentro del gabinete naturalmente va a haber una uniformidad de voces, pero dentro de Cambiemos, la coalición política oficialista, no hay opiniones absolutamente unánimes. Me parece que hay una segunda cuestión, es la posibilidad de que estas Fuerzas Armadas, tal cual están hoy, puedan cumplir cualquier tipo de misión alternativa a lo poco que están haciendo hoy efectivamente, porque los recursos que tienen claramente están diezmados. Bueno, venimos de un desfile suspendido, un conflicto por los salarios. Venimos de la desaparición de Lara.
de uno de los dos submarinos que estaban operativos, etcétera. Hay una larga decadencia desde el punto de vista operativo de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, las hipótesis de conflicto han cambiado rotundamente en la región, en el país y en el mundo, y bueno, hay por lo tanto mucho para discutir y ver si efectivamente justo en este momento tan complicado económicamente es viable efectivamente dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos que necesitaría para las funciones que el es decir, es una reforma que necesita plata. Todas las reformas necesitan plata y las Fuerzas Armadas, con o sin reforma, venían necesitando un reequipamiento más allá o más acá de las funciones que le quieran dar. Sí, también es la discusión de que si esto tiene que pasar por el Congreso o no, porque está planteado con la forma de un decreto de parte del Poder Ejecutivo, y me parece que ahí también se abre un escenario de discusión, porque una cosa es el rol de las Fuerzas Armadas según la actual legislación, otra cosa es que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior, y otra cosa es que también tengan algún tipo de intervención en lo que tiene que ver con el conflicto social, ¿no? Porque me parece que hay una discusión importante. Una de las primeras discusiones es si debe haber o no una ley que modifique o reforme la ley de defensa de la democracia, que es la que fijó hace 30 años, durante el gobierno de Alfonsín, el rol que todavía hoy tienen las Fuerzas Armadas. Me parece que en realidad lo que se busca es, el gobierno está buscando nuevos temas como para salir de la encerrona que le planteó la economía. En el caso del... recordemos que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas estaban discutiendo un aumento del 20% que finalmente le otorgaron después de que no se hizo el desfile del 9 de julio, que es, bueno, un aumento el 20% inferior a la inflación prevista para todo el año. Pero mejor que el de los trabajadores estatales, por lo pronto. Sí, mejor que... Pero digo, en el medio de esto surge esta reforma que creo que tiene mucho más que ver con la política y con la necesidad de encontrarle un rol finalmente a la Fuerza Armada, ¿no? Lo que decía él, en términos que después de lo que fue la Fuerza Armada, de la dictadura y todo su desprestigio y todo el desastre que hicieron, bueno, después de eso, encontrar un nuevo rol que tienen que tener en esta sociedad los militares. Lo que pasa es que se coincide con el contexto económico, ¿no? De mayor crisis, mayor recesión, mayor conflictividad social, y frente a mayor conflictividad social aparece el gobierno diciendo incorporemos mayor caudal represivo, ya sea que esta represión la ejerce las Fuerzas Armadas o libere efectivos para que la ejerza otra, pero en definitiva es mayor oferta represiva o mayor presencia represiva en un contexto de conflictividad social creciente. Como viene planteado, David, me parece que más que tiene que ver con las fronteras y nadie piensa que las Fuerzas Armadas vayan a plantearse en la represión interna de los conflictos sociales. No, pero liberan efectivos que hacían esa tarea para ejercer la represión. O sea, en definitiva... ¿Pero la represión de qué? ¿En la ley está? ¿Habla de represión social? Digo, en un contexto de conflictividad social creciente, el gobierno aparece diciendo incorporamos un actor más. Te genera desconfianza. Y sí, la verdad que sí. Bueno, aparte me parece que la expectativa del votante en 2015 no incluía para nada una reforma que incluyera a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Me parece que es algo que viene descolgado y se da en este contexto, ¿no? En este contexto de mayor conflictividad social. A mí me parece una buena oportunidad para que empecemos a discutir el rol de las Fuerzas Armadas. Realmente no se discutió este rol desde la democracia, ¿no? Sí se le pusieron límites con la ley de seguridad interior, pero no se hizo más que eso, y realmente hay que equiparlas y definir el nuevo rol. Y en ese contexto es importante que lo discute el Congreso. Acá me parece que el error político del gobierno está en utilizar un decreto para esta cuestión. ¿Está definido? Porque sí, de hecho ya salió y creo que se publica el miércoles. El miércoles, o sea que me parece que ahí estamos perdiendo una posibilidad de debate muy interesante. De hacer una gran discusión sobre el tema. Sí, claro. No, y sobre todo cuando los familiares de Lara San Juan le están pidiendo un decreto para que realice la búsqueda del submarino, ¿no? O sea, hay decreto para incorporar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior, pero no hay decreto para buscar un submarino perdido hace 4 o 5 meses. Y yo que vivo en Salta, de todas formas quiero decir que... El tema de las fronteras es muy sensible, ¿no? Es absolutamente sensible. O sea, en Orán está muy difícil la situación, por ejemplo. Hay un crecimiento importante de homicidios vinculados con el narcotráfico. La situación es realmente difícil.
y según lo que dijo el presidente, van a ser de apoyo, ¿no?, en comunicaciones y en logística, no van a actuar directamente las Fuerzas Armadas en la represión. Eso va a quedar a cargo de la Policía Federal, de las policías provinciales y de la Gendarmería. Bueno, en ese sentido, si planteas lo de la pesca en el sur, me parece que es un colador, ¿no? O sea, la verdad lo que está pasando con la pesca en el sur no tiene ningún tipo de control. Claro, la cobertura de la plataforma marítima argentina está muy desprotegida también, ¿no? Creo que el caso de Orán es un caso, creo que el caso de la pesca es otro caso, creo que la triple frontera es otro caso. Inclusive vos sabés que con las nuevas tecnologías que se empezaron a aplicar en la frontera en Salta y Bolivia, cambió la forma del narcotráfico. Hasta hace unos meses, te diría 8 meses, pasaba generalmente por aire. Hasta que cayó un avión en Santiago del Estero y eso fue como una vuelta de tuerca, y ahora la mayoría del tráfico volvió a ser por vía terrestre, y todos los días hay capturas. Es decir, el sábado hubo 30 kilos de cocaína, el viernes hubo otra captura similar. Es decir, se está capturando mucho, pero a nivel terrestre. Sergio, cuando vos decías al comienzo que dentro de Cambiemos hay diferencias con respecto a esto, ¿podrías establecer? Yo creo que una de las discusiones dentro de Cambiemos es si las Fuerzas Armadas deben intervenir en la cuestión del narcotráfico. El presidente tomó como propia la versión o la idea de que efectivamente pueden intervenir y deben intervenir, al menos en lo que estábamos hablando recién, que es el control de las fronteras, etcétera. Hay otra biblioteca, hay varias bibliotecas más sobre esto, que ponen el caso de México como ejemplo negativo y contraproducente. Hay una famosa frase del general Balsa que dice que un general difícilmente pueda soportar un cañonazo de $1 millón. En torno de esta frase del general Balsa hay argumentos dentro del propio Cambiemos y fuera del propio Cambiemos, en el arco político más diverso, que pone en duda la posibilidad de que sea efectivo que las Fuerzas Armadas puedan trabajar en el narcotráfico. Pero insisto, esto es apenas una discusión que acaba de comenzar a instalarse. Como decía Daniel, el gobierno está necesitando que se discutan otros temas que no sean necesariamente la coyuntura económica, claramente, y por lo tanto, aún así es un debate, creo que necesario, que la sociedad y la clase política se debe respecto del papel de las Fuerzas Armadas hoy. Ahora, el otro tema tiene vinculación con el terrorismo, ¿no? Que también redefine en ese sentido el rol de las Fuerzas Armadas. Sí. Que también es en línea con lo que plantea la doctrina de Estados Unidos, ¿no? O sea, Argentina termina alineándose con los criterios de narcotráfico y terrorismo que sugiere Estados Unidos, que es el que dio el apoyo al Fondo Monetario. Digo, por eso me parece que ahí siempre hay una correlación entre lo que está pasando en este tema con la economía. Y digo, me parece que era un tema que ameritaba un debate en la sociedad y no sacarlo por decreto un día para el otro, ¿no? ¿Vos ibas a decir algo? No, a mí me parece que el debate recién empieza. Más allá del decreto, me parece que esto es algo similar a lo que puede pasar con el aborto. Se me ocurre en términos de que corta perpendicularmente a los partidos por adentro, digamos, y no hay un criterio único, como decía Sergio, en el tema de Cambiemos. Me parece que en el tema del peronismo tampoco lo va a haber, y que te va a plantear lo que comentaba él: ¿qué haces con Orán? ¿Qué haces con la triple frontera? Claro, ¿Qué haces con la pesca? Jugó con el decreto antes de generar el debate. O sea, ya actúa, ya es un hecho, ya es una decisión. Sí. No, me parece que sí, que repito, me parece que se pierde la oportunidad de discutirlo ampliamente, y para eso tiene que ir al Congreso. Es decir, el decretazo hace que se discuta en el medio de la nada, ¿no? Y en todo caso creo que le genera un costo político al gobierno. Sí, es un error que se repite, digo, lo vimos con el nombramiento de los 2 jueces de la Corte, lo vimos con el tema de los aumentos de las tarifas del gas, o sea, ese recurso... la posibilidad de que se vuelva atrás y se discuta? Yo creo que en el sí. ámbito. No, pero me parece que va a haber aparte... impugnaciones judiciales, ¿no? ¿El me tema parece que aparte de la tarifa de gas? No. El tema de sí, puede ser. Pero me parece que aparte de la cuestión es tan importante que debe discutirse en el Congreso, porque tiene que ser una cosa que dure a través de los años. Si Macri no es reelecto el año que viene, no se puede correr el riesgo de volver para atrás con esto. Tendría que haber un consenso social y político muy fuerte alrededor de este tema. Porque aparte, para que en todo caso las operaciones de las Fuerzas Armadas sean más efectivas, al contar con mayor respaldo político.
Cambiando de tema, les planteo el tema Cristina, el peronismo, Unión Ciudadana. ¿Cómo te imaginás, Sergio, que se va a dar este debate? Porque permanentemente, cada semana se suman frases. ¿Imaginás a Cristina yendo sola por Unión Ciudadana, como han adelantado Pichetto y Urtubey, y el otro peronismo, el Partido Justicialista, que le llaman Racional, que a mí no me gusta decirlo, pero lo llaman así, yendo separados con una interna? ¿Te imaginas a todos en la misma interna? Yo creo que no hemos ni siquiera visto el comienzo de la película del armado político del año que viene. Para empezar, porque hace 3 meses atrás parecía que el gobierno, el propio gobierno, tenía ya resuelta su situación política y su garantía, entre comillas, de reelección. El peronismo vio luz al final del túnel a propósito de esta crisis económica. Pero tiene un dilema que es un rompecabezas en sí mismo bastante difícil para armar. Hoy por hoy el escenario sería de 2 peronismos, un peronismo con Cristina por un lado y otro peronismo por el otro. Del PJ, digamos. Pero el peronismo tiene una historia de una flexibilidad política notable, esto es una palabra muy elegante. Digamos que me parece que... Es decir, vos no descartás que vayan unidos. Yo no descarto ninguna alternativa, porque el peronismo en ese sentido tiene una plasticidad muy grande y me parece que lo que predomina es, va a predominar la conveniencia final. Dentro del peronismo, entre comillas, racional, no hay hoy un candidato consolidado, un presidenciable fuerte. Eso no quiere decir que no lo encuentren y que no lo tengan al cabo de 4, 5, 6 meses por delante. Esto es hacia fin de este año. Tampoco se sabe si Cristina va a jugar personalmente su ficha de volver a ser presidenta. Tiene un techo bastante bajo hoy en las encuestas, pero es la que más suma. De manera que hay varios dilemas muy abiertos todavía. Tenemos más incógnitas que respuestas. Absolutamente. Y hacer futurología en esto es como poner una ficha en un tablero donde hay múltiples oportunidades. Pero hoy digo, con Cristina, por más que tenga un techo bajo, si es la que más mide, me parece que bajarla va a ser muy difícil. Y de hecho, el peronismo racional, como decís, Clara, lo que muestra es también sacar a flote a Cristina, como lo hace también el gobierno, como para presentar y poner oposición, ¿no?, dentro del peronismo, con una medición que parece el gobierno tiene 30%, Cristina el 30%, y de ahí me parece que ninguno de los dos se va a bajar. Sí, pero hay un dato bastante novedoso, que Cristina es la única que está creciendo en las encuestas. Hoy hay 2 encuestas de UDESA y el Ipsis, y las 2 muestran a Cristina creciendo en la mitad de la UDESA y el Ipsis, y creciendo casi en la mitad de la proporción de la pérdida de imagen que tiene Macri y por primera vez fuerte María Eugenia Vidal. Sí, pero también es la que tiene digamos, el rechazo más fuerte, ¿no? Es lo que planteaba Sergio, es la que tiene el techo más bajo en términos potencial de crecimiento. Lo cierto es que el silencio me parece que le está dando rédito. Ahora, habrá que ver cuando empiece a hablar. Lo que elige Macri es poner a Cristina arriba del escenario, claramente. O sea, Macri quiere... ¿Otra vez? Sí. Macri lo que quiere es Cristina candidata y un peronismo dividido. Ese es el escenario para plantear su idea de que somos nosotros o el populismo la batalla final, pongámosle nombre a la película. Escribiste en una nota. Claro, pero esa es la idea de Macri, la que le plantea Macri hoy a la gente que lo escucha frecuentemente. Sí, Carlos. No, me parece que Cristina aparte optó por construirse en el PJ decididamente, es decir, cuando crea su nuevo partido, ella se apoya más en sectores de izquierda que en el peronismo clásico. Ahí me parece que es interesante que el resto del peronismo hagan una interna. Primero me parece que le hace bien a la salud del peronismo y a la salud de la República, ¿no? Que la gente pueda ir y a votarlos, y me parece que la última interna fue la de Menem Cafiero. Se cumplieron ahora, claro, el 8 de julio, se cumplieron del 88, 30 años. 30 años. No, y después está todo este engendro para mí, que son las PASO, donde la gente realmente no sabe finalmente que se vota, en distritos como en Salta, por ejemplo, ya no me acuerdo la cantidad de boletas que había, pero era una cosa infernal, la gente no sabía que se vota, no sé muy bien
¿qué es lo que está votando? ¿Qué va a resultar de eso? Me parece que en ese sentido habría que hacer una reformulación de la PASO. No solamente por una cuestión de ahorrar el dinero. Me parece que inclusive hasta como instrumento me parece que sería mejor volver a las viejas internas de los partidos políticos para fortalecer los partidos políticos tradicionales y los no tradicionales, los nuevos, los que vengan. Es decir, me parece que institucionalmente sería interesante eso. Ahora me parece que también para la definición política vamos a ver qué pasa con la definición del terreno económico este segundo semestre, ¿no? Porque si un escenario es el gobierno estabiliza la cuestión cambiaria, soporta una caída de la actividad económica, pero dentro de todo tolerable, y otro escenario es la situación cambiaria se vuelve a deteriorar, o sea, todo se complica mucho más, y ahí me parece que Cristina el techo ese que tiene puede empezar a superarlo, digamos, pero dependerá mucho de qué pase con la economía. Les hago una pregunta y paso enseguida al tema del conflicto político, que también es el tema del aborto. ¿Cómo lo ven a Tinelli? ¿Escena con Macri? Y para el país que se viene, yo no me gustaría ser Tinelli y lanzarme, pero bueno, cada uno tiene su ambición. Digo, ¿Vos le aconsejaría? ¿Para qué país va a tener? Va a tener un país con mucha deuda, con mucha presión de los mercados internacionales, con una recesión profunda, con un desempleo que va a estar en los 2 dígitos. Agarrar esa papa caliente a Tinelli no se lo aconsejaría, pero bueno, él sabrá. Lo miden, ¿eh? Lo miren. Todas estas encuestas lo están midiendo. Sí. Pero bueno, por ahora... La comida con Macri, dicen que Durán Barba no lo quiere de candidato. Por ahí un abrazo del oso. No, a mí me parece que tanto Tinelli como Cristina, como Macri, como el que venga va a tener un problema claro de la Argentina. Es cómo conseguir financiamiento para crecer, ¿no? Claro. O sea, cómo conseguir los dólares que te van a faltar en los próximos años para poder garantizar algún tipo de crecimiento. Porque todas las experiencias de gastarse las reservas de petróleo, gastarse la reserva de gas, gastarse las reservas de lo que era el stock ganadero, ya se probaron, ¿no? Ya se aumentó la deuda y me parece que el problema que va a tener el que venga, sea quien sea, es cómo conseguir financiamiento en la Argentina. Lo están asustando si está Marcelo viendo el programa. No, yo creo que, a ver, Tinelli tiene la mitad de un camino recorrido en política. Es muy costoso y muy difícil instalar a un candidato presidencial. Primero porque necesita y requiere ser conocido. Tinelli es conocido por todo el país. Eso, trasladado a la política... hay que verlo. ¿Dónde va a caer Tinelli en la política? ¿Va a caer en el peronismo? ¿A qué parte del peronismo? ¿Va a quedar dentro de Cambiemos? Y si cae dentro de Cambiemos, obviamente los 2 principales casilleros están ocupados, el de Macri y el de Vidal. Supuestamente ambos van por la reelección. Lo mismo que Rodríguez Larreta, tercer casillero en importancia. De manera que me parece también que hay algo que no sabemos de Tinelli. No sabemos la habilidad política que pueda tener Tinelli. Porque para ser presidente de la Argentina, por más que uno sea famoso y conocido, tiene también que jugar alguna ficha clave en algún momento decisivo de la carrera electoral. Bueno, si lo juzgamos por cómo le fue en la AFA... Lo mismo, no tiene mucha habilidad. Si lo juzgamos por la AFA... no le fue muy bien, no tuvo demasiado manejo político. ¿No? Y ahí Macri estuvo muy pendiente de la AFA, porque le interesaba especialmente que Tinelli no hiciera su camino político, que era a través del fútbol. Que no digo que Macri lo haya arruinado en la AFA, pero estuvo pendiente, ¿no? Les quiero preguntar ya sobre el final de este primer bloque. El tema del aborto, ¿creen que sale en el Congreso, en el Senado, o tiene posibilidades de volver a diputados, lo cual provocaría algún dolor de cabeza? ¿Cómo lo ves, David? No sé, no tengo información, entonces no da la sensación que no... Me parece que... por lo que vengo viendo, como que habría una aprobación y volvería a diputados, pero la verdad que no es algo que yo maneje. ¿Elizabeth? Sí, no, tampoco los números parecen muy justos y con alguna ventaja para los sectores que en principio se oponen o rechazan la media sanción de diputados, pero bueno, me parece también que se dio en diputados, que en los últimos días también hubo cambios de posición de algunos legisladores,
Y bueno, y Hay eso... cambios extraños, pero bueno. Sí, Eso- sí, lo que pasa es que en los últimos días me parece que la Iglesia está jugando, las últimas semanas, está jugando jugando sus fuerte. fichas en forma muy importante, como no lo jugó en diputados. Sí, que ¿no? eso sí, conozco que hay una presión muy fuerte sobre los legisladores de llamarlos al despacho, no, digo, más allá de las presiones políticas, ciudadanos llamando muy insistentemente, obviamente coordinado, ¿no? Sobre legisladores para ejercer presión, pero bueno, son como ocurre en cualquier ley, ¿no? Carlos, ¿cómo se vive en Salta? Me parece que, no sé si es el mismo clima de la ciudad de Buenos Aires, es lindo No, escucharte. se vive con mucha pasión, ¿no? Quizás con más pasión que en Buenos Aires. Bueno, en realidad estos sucesos de los últimos días son inquietantes, ¿no? Estas cosas un poco violentas, la agresión de una chica la semana pasada, me parece que ahí hay que prestar atención porque más que grieta empieza a ser una cosa violenta, ¿no? Hasta ahora en Salta no tuvimos sucesos tan graves de esa naturaleza, pero sí se vive muy fuerte porque incluso a partir de este año dejó de haber educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas. Ujú. Por decisión de la Corte. Por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces hay una sensación de una iglesia en Salta en retroceso, ¿no? ¿Y la sociedad mayoritariamente está en contra? ¿Se sabe o no se sabe? No, no se sabe, no se sabe. Digamos, podemos inferir que sí no tiene tanto apoyo en la iglesia institucionalmente a partir justamente de la poca cantidad de chicos que están yendo a estas clases de religión que ahora son voluntarias y optativas. Claro. Realmente ahí la iglesia perdió una herramienta muy importante. Bueno, vos lo ves como un conflicto a futuro, más allá del resultado. Yo Muy creo que cortito. más allá del resultado va a dejar secuelas políticas, hay heridas que van a tener que necesariamente, van a quedar abiertas y hay que ver si al interior del oficialismo cicatrizan. La relación entre la iglesia y el gobierno no va a volver a ser la que No, fue. claro. Y nunca había sido especialmente buena entre Francisco y Macri, mucho menos ahora. De manera que me parece que va a quedar una secuela significativa, mucho más allá de cómo termine el resultado. Bueno, Daniel Fernández Caneda, lo dije al comienzo del programa, escribió una nota que habla que tenemos los dólares, el déficit, pero falta otra cosa. Se lo vamos a preguntar y a todos en el próximo bloque.